Reconocer las limitaciones de su pasado. Hacemos todo lo posible por desmentir el hecho, pero continúa siendo un hecho. El hombre es tan divino como la naturaleza, tan infinito como el vacío. Aldous Huxley. Por mucho que proteste, soy responsable de todo lo que sucede en mi vida. En los años siguientes a su llegada, desde la nada al aquí y ahora, le enseñaron muchas creencias sobre lo que era capaz de hacer y lo que le resultaba imposible realizar. También aprendió de los demás sus creencias respecto a la religión, educación, amor y quiénes eran sus enemigos. La influencia de estas personas que le cuidaron en los primeros tiempos conformaron su elección de amigos y maestros. La persona que es en la actualidad es sobre todo el resultado de sus interacciones con los adultos del entorno en que creció. La prueba científica presentada en el primer capítulo referente a cómo la partícula se ve modificada por la energía del observador es también aplicable en este caso. Usted se configuró a partir de la energía de sus primeros mentores. La partícula que se convirtió en usted se formó a partir de la interacción cuántica de los observadores de su crecimiento. En esta energía, su pasado, a la que debe explorar mientras se prepara para llevar en término su búsqueda sagrada. No estoy sugiriendo que mire su pasado para hacer críticas. De hecho, le insto a no recordarlo como bueno o malo. Simplemente sucedió. Tenga presente lo que ha leído en el primer capítulo y el tema en el que hace hincapié a lo largo de tus zonas mágicas. Esta realidad global que compartimos es un sistema dotado de inteligencia y un universo divino. Todo lo que ocurre es parte del desarrollo de esta inteligencia. Una parte de este desarrollo es ahora su deseo de una conciencia superior. Así pues, ha llegado el momento de deshacerse de las creencias que le han servido bien pero ahora le impiden avanzar. El proceso de despojarse de esas creencias es fácil de entender si puede representarse la vida como exámenes que debe pasar. Del mismo modo en que se nos exige que superemos exámenes durante nuestra experiencia escolar, se nos pide que pasemos exámenes en la escuela de la vida. Si la aprobamos, avanzamos hasta el nivel siguiente y luego nos examinamos de ese nuevo nivel durante nuestra estancia en el aquí y ahora. Si no la aprobamos, repetimos curso y continuamos en ese nivel hasta haber aprendido la lección. Muchos años, incluso toda una vida, pueden consumirse repitiendo una sola lección con el fin de aprobar el examen espiritual. Podríamos encontrarnos repitiendo los mismos comportamientos de modo agotador y deprimente, una y otra vez, sin aprender la lección que la vida trata de enseñar. Podría encontrarse yendo de una mala relación a otra, incluso buscando a la misma persona cada vez con un cuerpo diferente. Una y otra vez podría encontrarse que está siendo dominado, no apreciado o tratado con indiferencia por una pareja desconsiderada. Tal vez continúe en una ocupación repitiendo las pautas de comportamiento de experiencias laborales que antes fueron insatisfactorias. Podría contraer continuamente el mismo tipo de gérmenes y repetir pautas de enfermedades. Las personas que emprenden con éxito el sendero espiritual viven existencias que aman y se sienten productivas porque se dan cuenta de que las pautas de vida están tratando de decirles algo. Comprenden que estas situaciones son las pruebas, los exámenes de la vida. Las mismas reacciones, las respuestas que han dado antes no obtendrán resultados diferentes. Al reaccionar de modo distinto, lo que han hecho es decidir a superar las pruebas, los exámenes. Para avanzar hacia el siguiente nivel, esta carrera de vida tiene que superar las pruebas que surgen por el camino. Avanzar hasta el siguiente nivel. Primero, tome la decisión de establecer una nueva relación con la realidad. Esta nueva relación ha de basarse en el entendimiento de que a partir de ahora será usted quien tome las decisiones. Toda la información que ha recibido hasta ahora pasará a considerarse como pruebas que ha superado. Todas las personas y cosas que entraron en su vida tenían una razón para estar allí. Llegaron para enseñar. Usted aprovechó las lecciones. Ahora ya ha superado las pruebas. Ya no es necesario que permanezca en la misma aula repitiendo los mismos cursos. Valore esas experiencias tempranas, pero tenga presente que ya está preparado para continuar adelante. Recuerde la sensación de mayor libertad que experimentó al pasar de la escuela primaria a la secundaria, el preuniversitario y la facultad. Recuerda que la libertad es la experiencia que busca ahora. Mucho después de tomar la decisión de ser escritor, me di cuenta que iba a tener que establecer una nueva relación con la realidad. Nunca ha dejado de asombrarme cómo parecen los maestros cuando estamos preparados.
En ese caso, mi maestro fue Jackson Browne, quien me enseñó una lección en la letra de una de sus canciones. Llevaba a mi hija mayor Tracy de vuelta a casa después de una excursión por el sur de Florida. Lay for the Sky sonaba en la radiocassette del coche. Me entretuve con explicarle la letra a Tracy con una forma de iniciar una conversación. Comencé a repetir la letra en voz alta a medida que sonaba la música. Jackson Browne cantó luego la canción titulada For a Dancer. Yo ya había oído esa canción centenares de veces, pero esta ocasión sentí la letra como una parte tan integral de mí mismo que fui capaz de continuar la conversación con Tracy. Me quedé allí conduciendo, pensando en lo ciertas que eran las palabras y en el significado que tenían para mí. La letra se refería a la mayoría de las personas como bailarines que pasan su vida bailando con pasos dictados por otros. Alentaba a quienes lo escuchaban a examinar sus vidas y convertirse en los coreógrafos, no en meros bailarines de sus existencias. Yo sabía que mi propósito en la vida era ayudar a otras personas a obtener confianza en sí mismos, enseñándoles a mirar en su interior y confiar en la sabiduría interna. En un sentido siempre había estado haciendo eso, incluso de niño, demostrar el valor de la confianza en las propias capacidades. Mientras conducía experimenté un instante sublime, sentado en el coche repitiendo la letra y prometiendo en silencio hacer el significado de la canción adquiriera tanta vida en mi propia existencia como en las existencias de quienes estuvieran dispuestos a escuchar. Tras haber oído centenares de veces For a Dancer y caer cautivado por ella, la letra me empujó. Cuando estuve preparado hacia el siguiente nivel se convirtió en el impulso de este capítulo y en un sentido más amplio de este libro, y en el más amplio de los sentidos, en el impulso de toda mi obra hasta el momento. La mayoría de nosotros bailamos todos los pasos que nos han mostrado las personas que hemos conocido, y a menudo no nos damos cuenta de que todavía bailamos según ese ritmo en la edad adulta. Como sugiere Jackson Browne, tenemos que aprender a sembrar algunas semillas propias, convertirnos en el coreógrafo de nuestra propia vida y danzar al son de la música que hayamos compuesto nosotros mismos. El siguiente paso, pues, es la conciencia de que lo único que hay es el ahora. Hoy es el único día de su vida. No tiene por qué estarse limitando por su historia. Reelabore su relación con la realidad. Ya no será un mero bailarín, también será compositor, coreógrafo y el alma rectora de ese baile. La manera que ha vivido hasta ahora le ha permitido funcionar en el nivel de la supervivencia y ha de estarle agradecido. No rechazarán ni juzgarán su pasado. Tan solo tomará la decisión de ascender un poco. En ese mismo nivel, usted es el coreógrafo. Baile con los pasos que usted mismo cree. Deje atrás su historia personal. Tener un pasado nos impide centrarnos en el ahora. Quizás esta sea una idea radical, pero le pido que considere la posibilidad de erradicar de forma absoluta su pasado y vivir por completo el momento presente. Lo primero que podría venir a la cabeza, como vino a la mía cuando comencé a considerar esta posibilidad, es que resulta imposible. Tengo una memoria, pero sin lugar a dudas y sería una locura por mi parte fingir que no soy producto de mi pasado. Lo que estoy pidiendo es que haga abstracción de él. La cuestión radica en que, dado que usted es un producto de su pasado, está bailando al son de una música que le han impuesto. Con el fin de dar el primer paso hacia su búsqueda sagrada, tiene que despojarse ante la idea de que es incapaz de dar ese paso. En Relatos de Poder, Carlos Castañeda es adoctrinado en la sabiduría de Nahual, un maestro espiritual que vive en un mundo muy diferente del nuestro. Su maestro, Don Juan, le dice: un día descubrí que no necesitaba un pasado, así que, como la bebida lo dejé. Mientras Carlos consideraba la idea, se le dice que si se puede aprender a borrar su historia, se verá libre de la carga de los pensamientos de los demás. Cuando la gente conoce nuestra vida pasada, ejerce cierto control sobre nosotros. Esperan que seamos algo que no hemos sido, o que nos han enseñado a hacer. Si no estamos a la altura de sus expectativas, se sienten desilusionados. Entonces nos cargamos con la culpa de haber decepcionado a quienes han sido nuestros mentores. No obstante, existe una alternativa sencilla que puede ponerse en práctica en un momento de satori o despertar instantáneo.
Puede deshacerse de su historia ahora mismo, simplemente deshágase de ella. Para decirlo con sencillez, si no tiene un pasado, sus actos no tienen por qué derivar de él. De todos los seres inspirados que he conocido y leído, una cualidad que todos parecen tener en común es que no están de alguna manera atados a su pasado. Son libres porque no se basan en lo que era. Reconocen que todas las personas y acontecimientos que aparecieron y tuvieron lugar en su pasado formaban parte del sistema inteligente que ha sido su realidad, pero saben que esa es una realidad nueva y distinta que comienza y acaba con el ahora. Son libres para tener la mente abierta. El libro A Course in Miracles lo expresa así. Volver a nacer es dejar que el pasado se marche y mirar el presente sin condenarlo. Solo se te pide que dejes ir al futuro y lo deposites en las manos de Dios. Y mediante la experiencia verás que también has depositado el pasado y el presente en sus manos, porque el pasado ya no te castigará y el temor del futuro carecerá ahora de sentido. Usted no necesita un maestro para que le enseñe todos los elementos de la conciencia superior. No necesita un maestro que le diga cómo borrar su pasado y las limitaciones que ha llegado a creer. Lo que necesita es un maestro que le enseñe que tiene un poder inconmensurable dentro de usted. Usted es lo que deseo hacer. Espero convencerle de que la realidad de la existencia es su ilimitado poder interior. En Ilusiones, Richard Bach explica que cuando uno razona convencido de las limitaciones, lo único que se obtiene son las limitaciones. Si ha aceptado sus limitaciones durante largo tiempo, puede que esté convencido de que le es imposible conseguir ciertas cosas. He aquí la razón por la que borrar su pasado, hacer borrón y cuenta nueva y comenzar con el ahora, resulta un aspecto tan importante en su búsqueda sagrada. Despójese de todas las creencias que le han convencido de sus incapacidades y defectos. Limpie ese armario de creencias gastadas. Libérese de su viejo yo. Conviértase en una pizarra en blanco. En esa pizarra no hay nada escrito ni proyectado. El viaje se inicia con la negociación del pasado. El tesoro empieza con el ahora. No hay nada malo en borrar su historia. Hay un gran amor y respeto por todo lo que he aprendido hasta ahora. Pero la hora está en blanco y lo más importante, abierto a todas las posibilidades, sin restricciones, sin limitaciones, solo con la voluntad de experimentar. Dios y el divino universo habitan en su interior. Su vida ya no se verá constreñida por lo que ha conocido. Su programa de vida ha sido suspendido. En el instante en que uno se despoja de su pasado, se convierte en un ser eterno. Siempre lo ha sido, siempre lo será. Llegado a este punto hay que responder a la pregunta: ¿quién soy? Las respuestas no tienen por qué limitarse a las etiquetas que han definido su existencia vital. Usted no es su pasado. ¿Quién es? El famoso poeta libanés Khalil Gibran escribió que solo hubo una ocasión en su vida en que le faltaron las palabras. Fue cuando alguien le preguntó: ¿quién es usted? Es una cuestión imposible de responder con palabras, porque lo que somos carece de forma, y las palabras pertenecen al mundo de las formas. La respuesta de esa pregunta no se encuentra en el hábito formal. Cada uno de nosotros es un alma con un cuerpo, no un cuerpo con un alma. El alma no puede ser medida ni observada. Quizás la mejor manera de responder a la pregunta sea observando lo que no somos. Me encanta la manera en que Nisargada Maharaj responde a este interrogante en I Am That. Yo soy eso. Ese autor escribe: del mismo modo que los colores de esta alfombra los origina la luz, pero la luz no es el color. Así el mundo es obra tuya, pero tú no eres el mundo. A eso que crea y mantiene el mundo puedes llamarlo Dios o providencia, pero en definitiva tú eres la prueba de que Dios existe, no al revés. Porque antes de que pueda plantearse ninguna pregunta acerca de Dios, tú debes de estar allí para plantearla. Usted es la esencia invisible que demuestra la existencia de Dios y del mundo. Más adelante este pasaje Maharaj añade: el cuerpo está hecho de alimento y la mente de pensamientos. Considéralos tal como son. El deshacimiento del cuerpo, cuando es natural y espontáneo, constituye la liberación. No necesitas saber lo que eres, basta saber lo que no eres. Lo que eres nunca lo sabrás, porque cada descubrimiento revela nuevas dimensiones que conquistar. Lo desconocido no tiene límites.
Imponte tareas en apariencia imposible. Esa es la manera. Su historia ha intentado convencerle de que a usted le corresponde tal o cual etiqueta que le han asignado. Usted ha adoptado esas etiquetas y para borrar su pasado es necesario que se quite todas esas etiquetas artificiales. He aquí algunas de las cosas que usted no es. Usted no es su nombre. Mi nombre, Wayne, traducido literalmente, significa constructor de carreteras. El apellido Dyer significa tintorero. Los indios de Norteamérica usaban nombres como Baila con lobos o Pequeña paloma blanca para describirse los unos a los otros. En ambos casos, los nombres, las etiquetas no expresan lo que las personas son. El nombre le fue dado para ayudar a distinguir su cuerpo de los otros cuerpos de su entorno y para proporcionar a los demás una palabra que pudiera usar cuando referirse a usted. Pero ni por un momento piense que el nombre es de usted. En realidad el nombre es quien usted no es. Usted no es su cuerpo. Fíjese en el posesivo de la expresión su cuerpo. Esto da a entender que el cuerpo es algo que posee. Usted es el poseedor del cuerpo y la fuerza invisible que hay en él, pero no es el cuerpo en sí. El cuerpo no es nada más que un conglomerado que incluye huesos, cartílagos, sangre, hierro, calcio, piel. Y bueno, acabé. Por ahora estoy cansado.